Esta tarde me da mucho gusto recibir, y se lo agradezco mucho, al senador Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y exsecretario de Gobernación durante la primera etapa de la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Ricardo, qué gusto estar con ustedes una vez más y poder comentar con todos nuestros radioescuchas de Radio Metrópoli. Pues estamos platicando desde este fin de semana, senador, de un tema pues verdaderamente preocupante, indignante, y que pues nos obliga a revisar a profundidad qué es lo que está pasando y qué ha pasado históricamente en el estado de Michoacán, sobre todo cuando hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le echa la culpa a los expresidentes Peña Nieto y Calderón de la violencia en ese estado que ubicamos bien, lo recordamos, fue pues prácticamente el punto en donde se echó a andar esta estrategia de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón. Mira, yo creo que es muy lamentable este tema de la muerte del presidente municipal de Uruapan, y esto nos debe de llevar a que tengamos encendidas ya no los focos amarillos ni los focos rojos, sino que pongamos a los focos que tú le quieras poner más allá del rojo, guinda, lo que quieras, en fin, porque esto sí ya pues llega a grado superlativo la violencia que tenemos en todo el país. Esto que sucedió el sábado pues es una afrenta al gobierno de la República, cuando un presidente municipal con mucho valor, no lo podemos nadie negar, estaba haciendo la tarea correspondiente, porque lo dijo desde hace un año que tomó posesión como presidente municipal, que él necesitaba y quería cuidar a su pueblo. Y el cuidar a su pueblo, como él lo dijo, aunque me cueste la vida, tenemos que hacerlo, y lo hizo, y yo creo que lo estaba haciendo bien. Es muy lamentable que la presidenta de la República y el gobierno de Morena, para todo, quieran recurrir a echarle la culpa a los otros. No, la violencia en Michoacán viene desde hace muchos años. Fíjense ustedes, yo era presidente del Congreso del Estado en 1979, cuando fui diputado en la Cámara de Diputados local, y hubo un evento cuando era gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas, el papá de Lázaro Cárdenas Batel, el ingeniero Cárdenas, pero era gobernador, y cuando supo que iba a ir me pidió, él me habló personalmente para que no me trasladara por tierra, porque la violencia en Michoacán pues era ya insostenible, que mejor voláramos, y volamos 4 diputados locales en aquel entonces a Michoacán para un festejo de la Constitución de Apatzingán. Esto es como referencia para que la violencia en Michoacán tiene muchísimos años, lo más que es más fácil para la retórica de la presidencia de la República hablar de Calderón y hablar de Peña Nieto. Recordemos que precisamente siendo gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, el hijo del ingeniero Cárdenas, precisamente él pidió al gobierno de la República, al gobierno de Felipe Calderón, que por favor le mandara al ejército, porque ya no tenía manera de poder controlar la inseguridad que se tenía en el estado de Michoacán. Es muy lamentable cuando las autoridades, cuando los gobiernos son incapaces de poder de veras responder y dar respuestas, por recurrir siempre a echarle la culpa a los otros. No, este gobierno de Morena es incapaz de resolver la problemática que hay en México. Tenemos 7 años donde se ha incrementado de manera verdaderamente extraordinaria la inseguridad. Este es un gobierno de muerte. El gobierno de Morena, no solamente los 800,000 mexicanos que fallecieron en la pandemia, de los cuales ha quedado ya muy claro que muchos de ellos no debieron haber muerto si hubiera habido atención del gobierno de Morena, y se suman los 200,000 muertos que lleva el gobierno de Morena en el sexenio pasado, más los que se están incrementando en este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. No, este es un gobierno incapaz de atendernos a los mexicanos. Es un gobierno incapaz de responder a la seguridad de todas y de cada uno de los que habitamos este país.
Ya basta de que quieran siempre echarle la culpa a otros. Tienen que echarse la culpa a ellos mismos porque son incapaces. Este gobernador de Michoacán, en su haber, tiene a 7 presidentes municipales que le han asesinado, más los regidores que han muerto también y otros funcionarios municipales en todos los municipios de Michoacán. La respuesta de ayer de los michoacanos de exigirle en su manifestación en el gobierno del estado de Morelia y correrlo de los momentos fúnebres del presidente, marcan con claridad cómo están los michoacanos ya desesperados de lo que está pasando. Y esto, pues evidentemente no tiene mayores respuestas más que, repito, la incapacidad del gobierno de Morena de poder atender estas condiciones de seguridad para los mexicanos. Senador, cuando usted era secretario de Gobernación, ¿cuál era el contexto de violencia y de inseguridad en Michoacán? Usted, como una pieza clave del gobierno federal, sobre todo en materia de seguridad, ¿qué información tenía? Hay un episodio pues brutal que fue cuando se arrojaron estas cabezas a la pista de baile de un centro nocturno, justo ahí en Uruapan, la aparición de 19 cadáveres colgados de un puente. ¿Cuál era la radiografía que tenía la Secretaría de Gobernación? Pues una violencia extraordinaria en Michoacán. Yo recibí la solicitud del gobernador Lázaro Cárdenas Batel pidiendo que se le auxiliara con el ejército. Por eso lo puedo decir de primera mano, de primera voz. Precisamente eso fue el desparramiento que se tuvo de cadáveres en Michoacán y las cabezas que rodaron en el estado de Michoacán, lo que motivó que en su momento el gobernador Cárdenas Batel pidiera por escrito, y así recibí yo la solicitud misma que fue atendida en su momento por el presidente Felipe Calderón para apoyar al gobernador Cárdenas Batel. Pues por eso deben de tener vergüenza los de Morena, sabiendo que ellos y en el gobierno de Cárdenas Batel fue incapaz también de controlar la inseguridad en Michoacán, y que han sido ellos los que en un momento dado, al aliarse posteriormente con gentes que no son recomendables a lo largo y ancho del país, pues se ha generado mayor. No olvidemos los abrazos y no balazos, Ricardo, que los mexicanos no olvidemos esas cosas para que no entremos a la normalidad de la delincuencia. Es Morena la que trajo los abrazos y no balazos y que impidió que se hicieran tareas de persecución del delito. Hoy apenas se está haciendo algo, y lo reconozco y lo he reconocido en tribuna, de que el secretario García Harfuch está haciendo por primera vez en 7 años una tarea más o menos que va traído detenciones también y enviar hacia los Estados Unidos a delincuentes que están siendo requeridos por aquel país. Pero ¿cómo podemos pensar que de veras estén interesados cuando ayer la presidenta de la República dura más de 12 horas para poder reaccionar ante un presidente municipal que le estaba exigiendo que hiciera mayores cosas en Uruapan? Un presidente municipal que, si bien le agradeció, pero que estaba constantemente diciendo: mándame el gobierno federal más recursos para poder cuidar a mi gente, y que primero reaccionaran gente de los Estados Unidos lamentando la muerte del presidente que la propia presidenta de la República, para que tuviera una reunión urgente, sí, al día siguiente, y saliera con lo mismo: condenamos y no va a haber aquí ninguna, no vamos a solapar nada y vamos a... Es lo mismo que dicen en cada momento y no detienen a nadie que comete estos delitos, por favor. Ahora, entonces, yo te puedo decir, Ricardo, con absoluta franqueza, desde en aquel momento Michoacán estaba ya en grave crisis de seguridad, y fue donde inicia precisamente la salida del ejército en apoyar a los estados, y fue para apoyar a Michoacán y concretamente a quien hoy es asesor de la presidenta de la República. Que era justo mi siguiente pregunta, senador. Es decir, Lázaro Cárdenas Batel hace estos sexenios les pidió a ustedes la intervención del ejército, y hoy es el jefe de oficina de Claudia Sheinbaum,
en una postura totalmente polarizada. ¿Cómo leer estos cambios en la política? Callado, no saca la cabeza, y cuando en un momento dado la presidenta de la República se dedica a agredir a un gobierno como fue el de Calderón o a otro como es el de Peña, el señor se esconde cuando él fue incapaz como gobernador también de dar una respuesta importante. Yo creo que, por eso digo, que tenga vergüenza Morena y que reconozca sus incapacidades para poder perseguir al crimen. ¿Hacia dónde tendría que ir, senador, con base en su experiencia en el ejercicio de gobierno a nivel local y a nivel federal? El golpe de timón en materia de estrategias de seguridad, porque vemos la crisis en Michoacán, indiscutiblemente la crisis en Sinaloa, la crisis en el estado de Tabasco. ¿Qué hacer? Y la crisis en Guanajuato, sí. Y la crisis en Jalisco, y la crisis en Coahuila, y la crisis en todos los estados de la República o en el sur de la República. Pues tiene que ponerse a trabajar. Y lo primero es que tenemos que fortalecer las policías estatales y municipales. El gobierno de López Obrador, el sexenio anterior, se dedicó a acabar con las policías municipales y estatales. A la hora en que les quita tantos recursos a los estados para poder, en materia de seguridad, lo que hizo fue acabar con las policías estatales y municipales. ¿Cómo le podemos exigir a un presidente municipal, el municipio que te dé la gana, Tototlán o Cotlán o Tlotlán, en el que apenas tienen 20, 25 policías para que puedan perseguir al crimen organizado? Pues no les puedes pedir. ¿Y cómo les vas a pedir a los policías también que se estén enarbolando en la bandera del yo tengo que poner adelante todo lo que es mi pueblo, cuando saben que los van a matar, como en este caso al presidente municipal de Uruapan? Traía 14 guardias nacionales, según declaró, y a eso sí, inmediatamente el general secretario, luego dice, ¿verdad? Pero los guardias cercanos eran sus guardias propias y nosotros éramos periféricos. Pues peor tantito, señor general, como la Guardia Nacional, que era periférica, y permitió que pudiera acceder un agente que iba directamente a matar al señor presidente municipal de Uruapan. No, necesitamos fortalecer policías municipales policías estatales, más recursos a los estados. Yo le pedí al secretario García Harfuch en el Senado de la República que mande más dinero a los estados para que tengamos mejor policía estatal, para que tengamos mejores policías municipales y en mayor número y capacitados. Y segundo, echar a andar de veras todos los temas de inteligencia y recibir los apoyos que se requieran de otras partes. Me refiero a temas de inteligencia de los Estados Unidos, por ejemplo, para poder perseguir a los delincuentes con toda la fuerza que tiene el gobierno mexicano, y que tengamos la oportunidad, sí, defendiendo a los mexicanos, acabar con los no balazos y con los abrazos. Para que haya agresión, respondamos de la misma manera. No es posible que un estado como es el estado de Michoacán, en donde siguen defraudando, exigiéndoles recursos a los limoneros, a los aguacateros. Sí, está bajando, y lo reconocemos, el número de homicidios dolosos, pero cómo se viene incrementando toda la presión de los grupos delincuenciales a exigir el cobro de plaza, etcétera. Ya pareciera que no tenemos un solo metro cuadrado en el país que no le estén exigiendo el pago de plaza, ¿verdad? Pero pues cómo no van a tener ese poder, senador, si vemos a la delincuencia organizada infiltrada hasta el tuétano de las administraciones, y basta con revisar el caso de la barredora en Tabasco, de esta persona tan cercana, encargada de la seguridad de esa entidad durante la administración de Adán Augusto, quien fue también secretario de Gobernación, y uno presumiría que es uno de los hombres mejor informados del país. Evidentemente, por supuesto, por eso se necesita que también esa impunidad pues se haga a un lado y podamos trabajar en serio. Hoy estaban pasando datos, incluso gentes muy cercanas al presidente fallecido, al presidente de Uruapan, en donde en el Congreso del Estado de Michoacán hay alguna o algunos diputados en que eran los jefes de plaza, imagínense nomás, jefes de plaza convertidos en legisladores en el estado de Michoacán.
Entonces, bueno, pues, ¿dónde vamos a parar? Yo creo que tenemos que tener respuestas claras y precisas, ahí sí, del gobierno de la República, para que con apoyo del gobierno de la República se puedan tener en los gobiernos estatales una mayor respuesta. ¿Tenemos territorios perdidos, senador? Por supuesto, Michoacán, no vayamos lejos, son respuestas obvias. Tenemos a Michoacán, tenemos Sinaloa. ¿Qué pasa en Sinaloa? Pues esto es sabido por todos. ¿Y qué pasa cuando se le plantea a la presidencia de la República el que qué va a pasar con Michoacán, con Sinaloa? Pues se hacen ojos de hormiga, y entonces seguimos teniendo y esperando respuestas a lo largo y ancho del país. ¿Qué pasa con Chiapas? ¿Qué pasa con Tabasco? Esa barredora, pues ni modo que no hubiera sido motivo. Además, han sacado ustedes, los medios de comunicación, cosa que agradecemos todos los mexicanos, el que han sacado datos específicos de cómo incluso el presidente López Obrador, pues, felicitaba y hablaba bien de quien era el líder de la barredora, no solamente hoy detenido y que está siendo procesado, pero pues ¿qué pasa? Le echan la tierra encima y tratan de buscar el olvido. ¿Qué pasa con el huachicol? ¿Dónde quedaron las investigaciones? Yo le pedí al señor secretario en la tribuna del Senado el que no olvidemos y que no llegue la impunidad al tema del huachicol fiscal. Ya no sabemos nada, ya no caminan las investigaciones, le echaron tierra y ya nadie habla de eso. Pues entonces, ¿a qué le estamos jugando? ¿A un gobierno que quiere buscar el olvido o un gobierno que quiere resolver la problemática de seguridad en el país? Y en Jalisco, desde el Senado, ¿cómo estamos, señor Ramírez Acuña? Es decir, le preguntaría también, ¿tenemos municipios que gobiernen el narco? Pues ustedes tienen toda la información que nos pasan afortunadamente todos los días. Traemos muchas áreas del estado donde la reacción del crimen organizado es definitivo, ¿verdad? ¿Por ejemplo? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. No, pero pues ¿cómo le entramos de frente sin doblez al tema, senador? No le va a poder entrar, tiene que entrar el gobierno. Ajá. Pero pues ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, es decir, ¿no cree usted en los municipios pacificados? No, por supuesto que no, Ricardo. Pues la delincuencia sigue por diestra y siniestra, ¿verdad? ¿Cuántos muertos traemos todos los días en Jalisco? Sí. Y todos los días en Michoacán, y todos los días en Guanajuato, y todos los días en Zacatecas, y todos los días en Durango, y todos los días en todos lados, ¿eh? Muy bien, pues y para aprovechar la comunicación, senador, y la coyuntura local, estamos prácticamente a unos días del primer informe de actividades del gobernador Pablo Lemus. ¿Cuál es su balance? Tal vez a bote pronto, pero en términos generales, usted que le entiende la política y el ejercicio de gobierno. Saben que no acostumbro a hablar ni de mis antecesores ni de mis sucesores. Vamos esperando que el gobernador nos diga su informe el próximo jueves, y de lo que él informe, pues entonces esperaremos hacer un análisis correspondiente de lo que ya esté dicho por él. Muy bien. Bueno, pues senador, le agradezco estos minutos. Gracias por permitirnos recordar estos temas, entenderlos, dimensionarlos y conocer también su punto de vista al respecto. A sus órdenes, Ricardo. Un saludo a toda la gente de Radio Metrópoli. Gracias. Gracias. Abrazo de vuelta a Francisco Ramírez Acuña, senador, exsecretario de Gobernación, ex gobernador de Jalisco y bueno, pues un servidor público con una trayectoria amplia